Bienvenidos a la clase de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Mariel Lucero y hoy vamos a ver la evolución de las relaciones internacionales, los debates teóricos. Los contenidos que vamos a ver son ¿qué es y para qué sirve una teoría? Y los debates teóricos en relaciones internacionales. Entonces los invito a leer la siguiente estrofa de una conocida canción de Divididos. ¿La leyeron o la cantaron? ¿A qué se refiere? ¿Qué ves ahora? ¿Un perro y un hombre dentro de una habitación o un perro y un hombre fuera de una casa? Estas preguntas tienen que ver con las distintas perspectivas que existen para observar un mismo objeto o una misma situación. Por ejemplo, en relaciones internacionales, podemos observar un mismo fenómeno como puede ser la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, conocida como Brexit, y encontrar posiciones cercanas a algunos británicos que entienden que esta salida de la Unión Europea en realidad es una liberación de ciertas cargas, y por el otro lado, algunas perspectivas, algunos análisis que ven esta salida de Gran Bretaña como el cavar la propia tumba de Gran Bretaña en sí misma. Entonces, estas distintas perspectivas tienen que ver muchas veces con distintas teorías o enfoques teóricos, y eso nos lleva a preguntarnos ¿qué es una teoría? Una teoría es un conjunto de constructos o conceptos interrelacionados entre sí que tienen definiciones y proposiciones que presentan un punto de vista de los fenómenos mediante la especificación de relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Es también una mirada particular sobre la realidad según los lentes que elijas. Por ejemplo, si en este caso ponemos un fondo naranja, las letras se van a destacar más, y si ponemos un fondo blanco, las letras se van a destacar menos. Esto tiene que ver sobre cómo observamos esa realidad, a qué distancia y qué elementos específicos utilizamos para hacer ese análisis de la realidad. Existen otras definiciones que amplían la anterior y sostienen que la teoría no es el conocimiento, sino que permite el conocimiento. No es la llegada, sino el punto de partida. En relaciones internacionales hablamos de enfoques teóricos antes que de teorías, ya que no alcanzan ese estatus según las definiciones tradicionales de ciencia. La evolución de las relaciones internacionales como disciplina entonces se va a dar a partir de los debates entre estos distintos enfoques teóricos. ¿Cuáles son los debates en relaciones internacionales? Los debates se van a dividir en 4 y el primer debate lo vamos a encontrar entre las décadas del 20 al 50, girando en torno a las temáticas de la guerra y la paz. El segundo debate se va a dar del 50 al 70 y aquí el eje de la discusión gira en torno a las metodologías de investigación. El tercer debate lo encontramos de la década del 70 al 90 y aquí el eje del debate viene dado por las temáticas, pero sobre todo por el objeto de estudio que se toma para analizar desde cada uno de los distintos paradigmas que van a estar discutiendo. Y finalmente nos encontramos en el cuarto debate, que se da en la década del 90 hasta la actualidad, y donde la discusión gira en torno a la epistemología, la ontología y la metodología de la disciplina. El primer debate se va a dar entre enfoques teóricos, y estos van a ser el realismo versus el idealismo o liberalismo o internacionalismo liberal.
Esto varía según el autor o la autora que estemos abordando. El realismo tiene una perspectiva filosófica negativa del sistema internacional, en el cual identifica actitudes ambiciosas y de suma de poder que giran en torno a una filosofía asociada a Maquiavelo. Y en el caso del idealismo, nos encontramos con una perspectiva filosófica positiva del sistema internacional, asociada más a ideas filosóficas como las kantianas, y aquí lo que nos encontramos son con características o actitudes que se le otorgan a los actores del sistema internacional positivas que hablan de la capacidad de cooperación de estos actores en el ámbito internacional, distinto justamente a lo que propone el realismo. Luego nos encontramos con el segundo debate, donde el realismo y el idealismo se dividen internamente entre tradicionalistas y cientificistas. Los tradicionalistas son aquellos que van a promover el uso de métodos más asociados a la historia, y los cientificistas se van a concentrar en apoyar o sostener métodos científicos más actualizados, incorporados en aquel momento por las ciencias sociales, principalmente asociadas a una corriente científica llamada conductismo. En el tercer debate nos encontramos con distintos paradigmas. Esto tiene que ver con ciertas características que se van a dar, ciertas corrientes que van a existir dentro de la ciencia, y la idea de paradigma de Kuhn que aparece en este periodo. Este tercer debate se va a dar entre paradigmas, ¿sí? Aquí no hay un solo paradigma, y así nos encontramos con el estatocentrismo, que tiene dentro de los enfoques teóricos al realismo, al neorrealismo o realismo estructural, y al idealismo o liberalismo, con los autores que aparecen mencionados y que son los más representativos, pero no los únicos. Luego tenemos el globalismo, que a su vez se puede subdividir en dos corrientes. Una es el mundialismo, que pone el acento más en las redes de las transacciones, y por otra el transnacionalismo, donde encontramos como uno de los enfoques teóricos más conocidos la interdependencia compleja. Finalmente encontramos el estructuralismo, que también presenta dos corrientes, una asociada a las teorías del sistema capitalista, como por ejemplo el enfoque teórico del sistema mundo, y por el otro lado tenemos la teoría de la dependencia, donde mencionamos a estos dos autores, pero que tampoco son los únicos, y hay otros enfoques teóricos que de alguna manera contribuyen a esta idea de la teoría de la dependencia. Aquí las diferencias que vamos a encontrar entre un debate y otro tienen que ver sobre el objeto de estudio, sobre los actores y sobre la visión del mundo. El estatocentrismo pone el acento en el Estado como el actor único del sistema internacional, y es su objeto de estudio y es su actor principalmente el que va a tomar como referente para hacer los análisis, y tiene una visión del mundo centrada en la interacción entre los estados, que básicamente es anárquica. El globalismo lo que propone es centrar el objeto de estudio en lo global o lo mundial. Aquí encontramos distintos tipos de actores transnacionales, estatales y subestatales, o actores gubernamentales no centrales. Y aquí la visión del mundo tiene que ver con la sociedad mundial. Y finalmente encontramos el estructuralismo, donde el objeto de estudio está puesto en la estructura, sobre todo en la estructura económica o básicamente en la estructura económica.
Los actores principales son las clases, los grupos o los sectores sociales, y la visión del mundo es una visión de sistema centro-periferia. Finalmente nos encontramos con el cuarto debate. En este cuarto debate lo que podemos encontrar es dos corrientes que se van a enfrentar y que son el racionalismo y el reflectivismo. Este cuarto debate lo que presenta los racionalistas son distintos enfoques teóricos que aquí reagrupan, digamos, esos distintos enfoques que estaban divididos de otra manera bajo el debate interparadigmático. Y aquí encontramos a los realistas, a los neorrealistas, a los neoidealistas y a los institucionalistas liberales. Y por otro lado nos encontramos con los reflectivistas, donde encontramos entre los enfoques teóricos al constructivismo, al feminismo, a la escuela inglesa, a los postmodernistas y a la teoría crítica. Como dije anteriormente, aquí la principal diferencia tiene que ver con la epistemología, donde los racionalistas tienen una mirada positivista de la forma de entender y analizar el mundo, y en este sentido entienden que existe una sola verdad y que existe la objetividad y la neutralidad del investigador o de la investigadora. En el caso del reflectivismo, lo que nos vamos a encontrar es con que analizan la realidad entendiendo que uno va a analizarlo, verla desde una mirada parcial, donde hay una subjetividad y donde hay un acercamiento del investigador al objeto que hace que no sea neutral. Bueno, muchas gracias y bienvenidos al mundo de las relaciones internacionales y de los análisis de relaciones internacionales con estos distintos enfoques y distintos debates.